Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero privilegio y un honor realmente trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy convencido que una buena persona, que un buen ser humano puede constituirse en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida y me voy a permitir entonces registrar la lista el día de hoy. Señoritas y señores, Armijos Josué, Armijos Josué. Presente, ingeniero, buenos días. Josué, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar. Cofre Oscar. Presente, ingeniero, muy ¿Cómo buenos está, Oscar? Buenos días. Coronel Andrea. Coronel Andrea. Girón Mitzi. Girón. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Granda Anderson. Granda Anderson. Granda Brian. Granda Brian. Buenos días, ingeniero. Brian, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Dania. Jiménez Dania. Buenos días, ingeniero, presente. Dania, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Patiño Enit. Patiño Enit. Presente. ¿Cómo está, señora Enit? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Quesada Luis. Quesada Luis. Quesada. ¿Cómo está, señora Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ramón Zaida. Ramón Zaida. ¿Cómo está, mi señora Zaida? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Tigre Brian. Tigre Brian. ¿Cómo está, mi señor Brian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenida. Les repito, tal vez, Coronel Andrea. Coronel Andrea. Y Granda Anderson. Granda Anderson. Bien, bien, pues entonces una vez más les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica que está prevista entonces para el día de hoy. Miren cómo se va consumiendo el tiempo, ¿no? Oiga, el tiempo, qué rápido que se va, hombre. Fíjense que ya estamos prácticamente iniciando el mes de agosto y esto se va muy rápido, ¿no? La otra semana prácticamente hay un día de vacación, un día de asueto, el día lunes, y prácticamente pues el mes se consume muy rápido, ¿no? Así que prácticamente pongamos en práctica todos los conocimientos que vayamos adquiriendo para ir cimentándolos, irnos preparando. Miren que ya prácticamente ustedes ya están promovidos al 7º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal y la meta que ustedes iniciaron en primer ciclo cada vez está más cerquita, ¿no? Así que aprovechen de todas las oportunidades que les brinda la universidad, de todos los conocimientos que pueden adquirir con sus señores profesores para que realmente puedan poner en práctica después en su vida profesional. Y justamente pues manejando el perfil más bajo, el perfil más sencillo que podemos tener las personas, que podemos tener los seres humanos. Yo soy un convencido de que en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas, están las cosas grandes de la vida. Así que realmente tratemos de poner en práctica aquello, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces la planificación académica de la asignatura para el día de hoy y para los días subsiguientes, ¿no? El día de hoy entonces vamos a continuar con las exposiciones de los trabajos de investigación final de la asignatura que les correspondió realizar un estudio de casos relacionado con el cultivo de tejidos vegetales de especies forestales. Entonces, el día de ayer habíamos iniciado con el grupo 1 y el grupo 2, y el día de hoy entonces vamos a concluir con el grupo 2, con el grupo 3 y el grupo 4, asimismo siguiendo una metodología como que si fuera realmente su grado, como si fuera realmente la imposición de su investidura profesional como futuro ingeniero e ingeniera forestal. ¿Cuál es el objeto realmente de hacer aquello? ¿Cuál es la finalidad de hacer aquello? Primero, realmente motivar al estudiante para que se dé cuenta que cada vez su meta está más cerca. Es decir, que esa meta de ser ingeniero, de ser ingeniera en ciencias forestales cada vez está más cerca. Eso significa entonces que el estudiante cada vez está incrementando su autoestima, su motivación, y esa es prácticamente la finalidad fundamental que yo tengo. Vamos a tratar de emular exactamente a lo que sucede en el grado cuando usted hace la exposición de su tesis, ¿no? Posteriormente, entonces, el próximo lunes, pues ustedes conocen, creo que hay un feriado, no va a haber clases,
nos reintegraríamos el día martes, que estamos hablando ya 10 de agosto, pues por el puente vacacional justamente del 10, pues lo pasan creo a lunes. Entonces el día martes 10 de agosto voy a empezar entonces en cambio con la examinación del glosario de términos técnicos de cultivo de tejidos vegetales o de biotecnología forestal que hemos ido construyendo a lo largo de la asignatura, ¿no? Entonces, el día martes voy a iniciar la revisión con ustedes. Ya está activada en la plataforma EVA de nuestra asignatura. Ya está realmente la forma como tienen que subir la tarea del glosario de términos técnicos. Tiene que ser en el formato señalado, es decir, en la mitad de una hoja tamaño INE. Hay que poner una carátula donde diga glosario de términos técnicos de biotecnología forestal con su respectivo nombre, la fecha de asignación, la fecha de presentación en el EVA. Y luego en el contenido mismo hay que presentar los términos en orden alfabético, poniendo separadores, las letras que correspondan, y numerados los términos. Los términos tienen que ir, todos tienen que ir numerados y prácticamente pues al final hay que poner una referencia bibliográfica. Esos términos los voy a examinar entonces desde el día martes. Así no, la idea del glosario es para que ustedes se vayan empoderando los resultados de aprendizaje. Yo les había señalado a ustedes en el encuadre que yo voy instrumentando diferentes metodologías de trabajo con la finalidad de que el estudiante se pueda empoderar del conocimiento, se pueda empoderar de los resultados de aprendizaje. Esa es básicamente la intencionalidad que yo tengo, ¿no? Entonces tratemos de estudiar, tratemos de prepararnos bien, ¿no? Los que ya pueden subir la tarea del glosario, si ya lo tienen, subiránlo bien, por favor, no se descuidarán de presentarlo, porque constituye entonces un trabajo más de la asignatura, ¿no? Bien, y de esa manera, pues eso sería el día martes 10, y el siguiente lunes, en cambio, hacemos con el grupo que nos quede, con el grupo que nos sobren. Prácticamente vamos a terminar con la examinación del glosario, pero todos tenemos que asistir a la clase. Voy a tratar de tomar los términos que ustedes han ido trabajando y vamos a incrementar un poquito ya a tomar un mayor número de términos. La idea es de que todos conozcan los términos, ¿no? Y de esa manera prácticamente estamos poniendo fin a la asignatura, con lo cual hemos cumplido lo que habíamos planificado al inicio de la asignatura, que íbamos a cumplir en el sílabo. Hemos cumplido el 100% del sílabo y eso es justamente gracias a ustedes, a la colaboración, al trabajo, a la participación, pero sobre todo a la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes. Así que mi especial agradecimiento, mi enhorabuena a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y luego del siguiente día ya tenemos en cambio para socializar las calificaciones de la asignatura, ¿no? Y de esa manera, pues entonces poder realizar ya prácticamente pues la presentación de las calificaciones ya finales en el EVA, y de esa manera pues prácticamente estamos poniendo fin a la asignatura, ¿no? Entonces no se olviden por favor de subir a tiempo la tarea, y luego pues cuando ya hagamos la socialización de las calificaciones, yo le voy a pedir a nuestra presidenta Mitzi que me ayude con la suscripción del acta de socialización de las calificaciones. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, así me les pido por favor con esa norma de elemental respeto y consideración que a lo largo de la asignatura ha primado aquí, porque yo siempre les digo de que aquí somos una familia forestal, y siempre a la familia pues uno la aprecia, la considera y la quiere. Entonces con ese mismo espíritu, con ese mismo respeto, entonces vamos a realizar la exposición de los trabajos de investigación del grupo número 3 y del grupo número 4 que les correspondió realizar, ¿no? Asimismo, con las reglas del juego establecidas, van a disponer de un tiempo de 15 minutos. En este momento, pues me parece que Anderson no está. Quisiera rogarle, como Dania va a exponer, quisiera rogarle, no sé quién me pudiera ayudar con el tiempo, de tal manera que cuando lleguen a 12 minutos, les hace acuerdo que les falta 3 minutos para terminar, y cuando llegue a 15 minutos, automáticamente les informan que su tiempo ha terminado, para de esa manera proceder con la examinación a cada uno de los integrantes del grupo. No sé quién me podría ayudar, por favor, quién me podría ayudar con el control del tiempo, alguien que me pudiera hacer la fineza de ayudarme. ¿Alguien que pueda? Sí, ingeniero. Mitzi, entonces, por favor, Mitzi, cuando llegue a 12 minutos, les informa a los compañeros que les resta 3 minutos, y cuando llegue a 15 minutos, pues que su tiempo ha terminado, pero totalmente vertical, totalmente transparente, para inmediatamente pasar a la examinación de todos y cada uno
de los aspirantes entonces a la obtención del título de ingeniero o ingeniera en ciencias forestales. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. Entonces vamos a emular exactamente lo que sucede cuando ustedes se presentan al acto de incorporación para optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. En este caso yo voy a ser de presidente del tribunal, pues si tengo que hacer todos los papeles, tanto de secretario abogado o de secretaria abogada, como también el papel de asesor o del tribunal para poder hacer las preguntas, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy. En mi calidad de presidente del tribunal de grado de las señoritas y señores que se presentan el día de hoy, Granda Castro Brian Leonardo, Jiménez Dania Maribí y Patiño Guamán Enid Alexandra. Señora secretaria abogada de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Renovables de la Universidad Nacional de Loja, sírvase informarse si los señores Granda Castro Brian, Jiménez Dania y Patiño Guamán Enid han cumplido con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera forestal. Señor presidente, los señores estudiantes aspirantes a obtener el título de ingeniero e ingeniera forestal han procedido a cumplir con todos los trámites legales que se exigen para poderse presentar a este grado oral. Así que puede proceder con el acto académico. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada de la facultad. En este momento me dirijo a los señores miembros del tribunal de grado para consultarles si están de acuerdo con la metodología que vamos a seguir para poder receptar este grado oral. En primer lugar, los aspirantes van a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de su trabajo de investigación previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Luego de terminado el tiempo, cada uno de los miembros del tribunal procederá a examinar en el mismo orden de las participaciones. Les consulto a los señores miembros del tribunal, ¿están de acuerdo con la metodología propuesta? Señor presidente, estamos de acuerdo con la metodología propuesta y procedemos entonces a dar inicio a la exposición del trabajo de investigación de tesis de los aspirantes. Granda Castro Brian Leonardo, Jiménez Dania Maribí y Patiño Guamán Enid Alexandra. Vamos a proceder en el siguiente orden. En primer lugar va a participar la señorita Patiño Enid, luego la señorita Jiménez Dania y finalmente el señor Granda Brian. Y en ese mismo orden se va a realizar la examinación por parte de cada uno de los miembros del tribunal. Así que me voy a permitir dejar en el uso de la palabra para que comparta pantalla la señorita Patiño Guamán Enid. Por favor, tenga la bondad de socializar su trabajo de investigación en la pantalla para iniciar con este grado de incorporación como ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Queda en el uso de la palabra mi estimada Enid. Ya, ingeniero. Entonces compartamos en pantalla, por favor. Tenga la bondad de compartir en pantalla entonces. Y cuando empiece NIT, comenzamos a controlar el tiempo, mi estimada Mitzi, por favor. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengamos por favor en pantalla la exposición, desde ahí controlamos el tiempo, por favor. ¿Qué pasó, Enid? Sino que no se quiere compartir. No, Ya en este momento ya apareció en pantalla. Entonces, por favor, los compañeras y compañeros que van a hacer la exposición, les solicito, por favor, con su cámara encendida. Entonces, queda en el uso de la palabra la señorita Enid Patiño para que inicie su exposición. Tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Miss. Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, estimados docentes que se encuentran presentes en la exposición.
Como tema principal tenemos el procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de Cinchona officinalis a nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Adquiere para tu vida el ritmo de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Como antecedentes tenemos que la Cinchona officinalis es endémica de la provincia de Loja. Sin embargo, la ocurrencia de esta especie también se registra en Colombia y Perú a lo largo de la cordillera oriental y central de los Andes. Se encuentra en los bosques montanos, desde los 2.800 hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Esta especie se distribuye en manchas a diferentes altitudes y está asociada a otras especies que son usadas para detectar su presencia. Justificación. Mediante la presente investigación se contribuirá a generar información relevante sobre la propagación de metodologías alternativas, que en este caso son los procesos biotecnológicos, y se aportará al manejo sustentable de la especie, asegurando su permanencia en los frágiles ecosistemas naturales, siendo entonces el cultivo de tejidos vegetales una herramienta biotecnológica que puede dar soluciones a problemas naturales e inducidos que presentan algunas especies forestales. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es contribuir a la generación de información sobre la germinación in vitro de las semillas de Cinchona officinalis y a la inducción de callos a partir de vitroplantas producidas a nivel de laboratorio con la finalidad de aportar a la conservación de la especie en toda la provincia de Loja. Como objetivos específicos tenemos que probar el efecto de 2 desinfectantes con diferentes tiempos de exposición para la germinación in vitro de semillas de la especie de Cinchona officinalis provenientes de relictos boscosos de la provincia y cantón de Loja. Determinar el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de explantes de vitroplantas de la especie de Cinchona officinalis a nivel de laboratorio. Revisión de literatura. Tenemos la clasificación botánica, que tenemos el orden Rubiales, la familia Rubiaceae, el género Cinchona y la especie officinalis. La descripción taxonómica. La especie es un árbol de 11 a 15 metros de altura con un fuste cilíndrico, una copa globosa, irregular y bastante densa, hojas coriáceas con grandes nervios. Las flores se agrupan en panículas terminales de 20 a 25 centímetros de longitud, sus frutos en cápsulas cilíndricas de color marrón oscuro y las semillas son fusiformes. La morfogénesis vegetal. La morfogénesis vegetal conduce a la embriogénesis somática y la organogénesis, que conduce a la producción de vástagos unipolares que enraizan en etapas sucesivas. Por ende, es el resultado de una organizada división y diferenciación celular con patrones definidos y que dependen básicamente de la actividad y expresión de ciertos genes. Metodología, descripción y ubicación del. La presente investigación se la realizó en el Laboratorio de Micropropagación de la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la UNL, que se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, a 3 kilómetros de la ciudad. Tenemos la metodología para probar el efecto de 2 desinfectantes con diferentes tiempos de exposición. La recolección de las semillas, que fue el relicto de bosques ubicado en el sector Urituzinga, la eliminación de impurezas y selección de semillas, la desinfección de semillas, se aplicó hipoclorito de sodio al 50% en diferentes tiempos de inmersión. A continuación, mi compañera. Con todos. Siguiendo con la metodología para probar el efecto de 2 desinfectantes, las semillas se colocaron en tela tul. Se colocó un total de 30 semillas en cada pedacito de tela. Luego esto se sumergió en frascos de vidrio con agua corriente y jabón líquido. Luego se llevó a cámara de flujo laminar, donde se las colocó en alcohol al 70% por unos segundos. Se las sumergió en 2 soluciones durante diferentes tiempos de exposición. Luego se hizo de 2 a 3 aclareos. Siguiente, por favor. Para la preparación del medio de cultivo se utilizó las sales minerales de Monachini y Scoop.
Se lo suplementó con tiamina, mioinositol, sacarosa, ácido gibberelínico, y luego el pH se ajustó con hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. La distribución se hizo en 4 mililitros por tubo de ensayo. Siguiente, por favor. La inoculación de las semillas se la hizo en la cámara de flujo laminar en condiciones totales de asepsia. Se sembró un total de 120 semillas repartidas en 60 tubos de ensayo. Luego se llevó al cuarto de incubación, donde se mantuvieron a temperaturas de más o menos 23 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Siguiente, por favor. El diseño experimental que se utilizó fue completamente al azar. Se lo hizo con 2 tratamientos y 3 repeticiones. La unidad experimental que se utilizó fue un conjunto de 5 tubos de ensayo conformado por 30 semillas. La evaluación se la hizo por observación directa durante 75 días cada 3 días. Las variables que se evaluaron fueron porcentaje de contaminación, número de días a la contaminación, porcentaje de germinación y número de días a la germinación. Siguiente, por favor. Ya, la metodología para determinar el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de explantes de vitroplantas. Para esto se utilizó los segmentos nodales, los cuales estaban conformados por hojas, los cuales fueron extraídos de vitroplantas con una altura más o menos de 4 centímetros. Se lo hizo en 2 fases. La primera fue inducción de callos y la segunda fue inducción de embriones somáticos. Siguiente, por favor. Para la inducción de callos, para la preparación del medio de cultivo se utilizó igualmente el medio de cultivo basal de Murashimi y Scoop, el cual se lo complementó con tiamina, mioinositol, piridoxina, ácido nicótico, glicina, ergostin, sacarosa y agar. También se le adicionó auxinas como el 2,4-D y citoquininas como el BAC en diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. El medio de cultivo se lo repartió se ensayó 6 tratamientos con 3 repeticiones cada uno. El pH se ajustó con hipoclorito de sodio. Se lo distribuyó en 90 frascos de vidrio, 25 mililitros por frasco. Bien. Para la esterilización del medio de cultivo, se lo llevó al autoclave, donde se esterilizó a 120 grados centígrados y 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión durante 25 minutos, y de igual forma se esterilizó todos los materiales que se iba a utilizar en la inoculación. Siguiente, por favor. Para la inoculación se lo hizo en condiciones totales de asepsia. Primeramente se eliminó las partes necrosas y con la ayuda de una pinza y el bisturí se obtuvo los segmentos nodales, los cuales estaban conformados por 2 hojas y una parte del tallo. Se inoculó dos explantes por frasco. La identificación de los frascos se la hizo por tratamiento y luego se llevó a cuarto de incubación, donde se mantuvieron a 23 grados centígrados en total oscuridad. Siguiente, por favor. El diseño experimental que se utilizó fue completamente al azar. Se hizo 6 tratamientos y 3 repeticiones, 2 explantes por frasco, dando un total de 180 explantes inoculados. La evaluación se la hizo por observación directa durante 80 días cada 5 días. Las variables que se evaluaron fueron porcentaje de contaminación, porcentaje de mortalidad de explantes, número de días a formación de callos, porcentaje de formación de callos, color y apariencia. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. Muy bien, seguimos. Bueno, buenos días con todos. Continuando con la exposición de mis compañeras con respecto a la metodología, encontramos la inducción de embriones somáticos respecto a su medio de cultivo, el cual se utiliza el material proveniente de la inducción de callos en un nuevo medio de cultivo. Aquí se utilizó el Michigan Scout complementando con tiamina, mioinositol, piroxina, ácido nicotínico,
glicina, sacarosa, agar, y se adicionó auxinas y citoquininas en diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Respecto a su inoculación, se hizo en condiciones de total asepsia, 2 explantes por frasco, cuarto de incubación de 23 centígrados, fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Siguiente, por favor. Para su diseño experimental se utilizó completamente al azar, 3 tratamientos y 3 repeticiones, y variables a evaluar fue el porcentaje de contaminación, número de días de contaminación y el porcentaje de formación de embriones. Siguiente, por favor. Aquí podemos presentar un cuadro resumen donde se representan los tratamientos de acuerdo a sus fases y sus concentraciones de los fertilizantes y hormonas utilizadas. Siguiente, por favor. Para el desarrollo de caso, se desarrolló en 3 fases, que se utilizó la implementación, que fue el proceso de desinfección y germinación, donde se dio la inducción de callos y fase de inducción de embriones en el medio de cultivo basal de Nishikori School y agregando reguladores de crecimiento. Para la segunda fase, la inducción de callos se partió de segmentos nodales de la especie en un medio de cultivo sólido. Y por último, la inducción de embriones que se partió de los callos cultivados en el medio de cultivo sólido. En las 3 fases, en la fase de inducción de callos y inducción de embriones, se suplementaron auxinas y citoquininas en diferentes concentraciones. Siguiente, por favor. Para los análisis de la causa de logros y obstáculos obtenidos, lo más relevante fue haber conseguido 100% de semillas de Cinchona officinalis, el cual su desinfección hizo que se encuentre libre de contaminantes. Y para lo más dificultoso fue que los segmentos nodales de la especie que provienen de vitroplantas no fueron desinfectados, pero al considerarlos de material aséptico. Pero en el tratamiento 3 se obtuvo un porcentaje de mortalidad de desplantes como el 60%. Siguiente, por favor. Y las lecciones aprendidas de este estudio de caso fue que el material que se utiliza en micropropagación vegetal debe permanecer en un estado aséptico con el fin de obtener excelentes resultados de un 100% de sobrevivencia. Disculpa, compañero, te quedan 3 minutos. 3 minutos. Ya. Si los explantes están correctamente desinfectados, al ser usados en la micropropagación, se obtendrá exitosamente una propagación vegetal. Siguiente, por favor. Para el aporte de los logros obtenidos propuestos, se puede mencionar que la importancia de realizar una desinfección y asepsia correctamente a los nodales antes de la implantación in vitro, incluso siendo provenientes de vitroplantas, con el fin de que los explantes no terminen contaminados, incluso muertos, para lograr mayor sobrevivencia que de los explantes. Siguiente, por favor. Como conclusiones tenemos que la desinfección de semillas de Cinchona officinalis, el hipoclorito de sodio, que nos dio un resultado de 50%, y el peróxido de hidrógeno, 2%, controlando eficientemente la contaminación en 5 y 10 minutos de inmersión. Otra conclusión que podemos mencionar es la germinación in vitro de semillas de Cinchona officinalis, que el tratamiento 1 y tratamiento 3 presentaron mayor porcentaje de germinación durante un tiempo de inmersión de 5 minutos. Siguiente, por favor. Y como tercera conclusión encontramos que la inducción de callos de Cinchona officinalis, el uso de reguladores de crecimiento para el tratamiento 4, nos ayudó con la formación de un mayor porcentaje de callos. Y como última conclusión podemos mencionar que la inducción de embriones, la combinación hormonal de auxinas más citoquininas alcanzó un máximo de formación de embriones en el tratamiento 3. Siguiente, por favor. Para las recomendaciones, lo que podríamos recomendar con respecto a su desinfección
de semillas para la germinación in vitro, se recomienda utilizar un hipoclorito de sodio al 50% más 1 miligramo por litro de ácido giberílico y peróxido de hidrógeno al 2% más 1 miligramo por litro de ácido giberílico para obtener un mayor porcentaje de semillas germinadas. Para la formación de callos, los esplantes deben estar conformados por un par de hojas con parte del tallo, ya que sin estas características el esplante muere antes de iniciar el proceso de desdiferenciación celular. Siguiente, por favor. Y como una frase para finalizar nuestro estudio de caso, que la investigación es incluso más importante el proceso que el logro. Muchísimas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Agradezco realmente la participación de los compañeros y compañeras, en este caso del grupo número 3, que en esta mañana pues han realizado la exposición de su trabajo de investigación de tesis previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En este momento me voy a permitir ceder el uso de la palabra a los señores miembros del Tribunal de Grado para que comiencen la examinación de todos y cada uno de los representantes del grupo número 3 en el mismo orden que realizaron las exposiciones. Señores miembros del tribunal, tengan la bondad de examinar a la señorita Patiño Enid. Muchísimas gracias, señor presidente. Me voy a permitir entonces hacer las preguntas a la señorita Patiño Enid en base al trabajo de investigación de tesis ejecutado. Usted dentro de unos pocos minutos se va a constituir en ingeniera forestal. Quisiera realmente que me hablara un poco de la cinchona. ¿Qué importancia tiene la cinchona para Loja? ¿Qué importancia tiene la cinchona para el Ecuador? La especie de Cinchona officinalis es una especie endémica de la provincia de Loja y aparte de eso es emblemática para todo el Ecuador por sus diferentes diferente utilización que tiene y como medicinal, más la utilizan medicinalmente aquí en el Ecuador. Y eso. ¿Para qué la utilizaron en el Ecuador? ¿Para curar qué? La utilizaban para curar más eran las neumonías, para los desórdenes del ritmo cardíaco y para eliminar toxinas en la piel. Recuerde usted que así como hoy estamos viviendo el azote del COVID-19, básicamente en los siglos XVI y XVII la humanidad realmente fue asolada por el paludismo, que generalmente pues ocasionó muchas muertes y justamente la cinchona sirvió. ¿Por qué sirvió la cinchona? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los principios activos que se pueden encontrar en la cinchona que sirvieron realmente para poder curar el paludismo? En este caso utilizaban lo que es la corteza de la cascarilla, que producía un metabolito como la quinina. La quinina, perfecto. Es un alcaloide, ¿no es cierto? La quinina. Muy bien. Ahora quiero preguntarle a usted, fíjese, siendo una especie tan importante, como usted bien decía, emblemática para la provincia de Loja. Sin embargo, ¿cómo es la propagación de esta especie? ¿Qué tal es la propagación de esta especie? ¿Cómo se propaga? ¿Cuáles son los métodos? ¿Hay regeneración natural? ¿Cómo son los porcentajes de germinación? De eso quisiera que me hable. Actualmente la especie tiene muy bajos porcentajes de germinación. Esta se produce ya sea sexual o asexualmente y su regeneración natural es muy baja porque ya casi en la especie no se le encuentra como anteriormente se le encontraba, digamos, esta era muy recurrente y en la actualidad ya no se le encuentra así. Son muy pocas las especies que se las puede encontrar fácilmente. ¿Cómo es el fruto de la cinchona o de la cascarilla? ¿Qué tipo de fruto tiene? Tiene un fruto de cápsula cilíndrica de color marrón. ¿Y la cápsula esta es dehiscente o indehiscente? Es dehiscente. ¿Qué quiere decir dehiscente? Que llega un momento en que se abre y deja sus semillas salir. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿por qué realmente la importancia del cultivo de tejidos vegetales para poder multiplicar la cinchona? ¿Cuál es la importancia que tiene el cultivo de tejidos vegetales?
Sería para propagar masivamente la especie, para que esta no se pierda. ¿Cuáles son las características o cuáles son las condiciones que se requieren para hacer cultivo de tejidos vegetales? De encontrar una buena especie como decía aquí, un árbol relicto. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el cultivo de tejidos vegetales? Entonces, primero, la selección del material vegetal. Segundo, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene el cultivo de tejidos vegetales? Eliminación de impurezas. Ajá. Y como en este caso se iban a utilizar semillas, se tenía que escoger las mejores semillas. Y para estas semillas había que tomar un proceso de desinfección. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de hacer la desinfección de las semillas? Porque es una característica del cultivo de tejidos vegetales. ¿Cuál es la característica que tiene el cultivo de tejidos vegetales? La desinfección es la más importante, ya que esta a futuro no presentará inconvenientes, porque la desinfección total eliminará todo microorganismo para que no se produzcan hongos ni cosas que no queremos en el cultivo. Esa es una característica que decimos que se llama de asepsia. ¿Qué es la asepsia? La asepsia es la limpieza. Ajá. Limpieza total. Ya tenemos desinfección, asepsia. ¿Cuál es la otra característica? ¿Dónde inoculamos realmente los explantes? En el autoclave. A ver, inoculamos. ¿Qué es inoculación? ¿Qué es la inoculación? ¿Qué es la inoculación de un explante o qué es la inoculación de un tejido? Así como generalmente nosotros sembramos las semillas en el vivero, en el suelo, en cultivo de tejidos vegetales, ¿cuál es la parte análoga, digamos? ¿Cuál es el sinónimo o el homónimo donde nosotros hacemos la inoculación de los tejidos? Bueno, me basta, señor presidente, hasta ahí la examinación a la señorita Patiño Enit. Vamos en este momento entonces a ceder el uso de la palabra al segundo miembro del Tribunal de Grado para que proceda entonces a examinar a la señorita Jiménez Dania. Queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Me voy a permitir entonces hacer la examinación a la señorita Jiménez Dania. Yo le estaba preguntando, el compañero le estaba preguntando básicamente cuáles eran los requisitos para poder establecer el cultivo de tejidos vegetales. Mi estimada Dania, ¿usted podría decirme cuáles son los requisitos fundamentales para hacer cultivo de tejidos vegetales? Ya, primeramente, obtener un buen material vegetal. Perfecto. Que sea la desinfección también. Como ya mencionó mi compañera, las condiciones de asepsia. Otra sería el medio de cultivo. ¿Qué es el medio de cultivo? El medio de cultivo, ingeniero, es cualquier material que contenga la combinación de vitaminas que sean adecuadas para la germinación o para el desarrollo de un explante o una célula. ¿Pero solo tiene vitaminas el medio de cultivo? No, también tiene hormonas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el medio de cultivo? Tiene vitaminas, hormonas, ¿qué más tiene el medio de cultivo? Reguladores de crecimiento. Esas son las hormonas, ¿no? Solo me ha dicho dos nomás. Tiene vitaminas, reguladores de crecimiento, ¿qué más tiene? Sales minerales. Sales minerales. Dentro de las sales minerales, ¿cuáles generalmente se encuentran en el medio de cultivo? La planta, ¿qué requiere cuando utiliza del suelo? ¿Qué requiere tomar del suelo a través de la raíz? Son los mismos elementos que ponemos en el medio de cultivo. ¿Cuáles son? Serían los micronutrientes y macro. Los micronutrientes y los macronutrientes. ¿Qué diferencia hay entre los macronutrientes y los micronutrientes? Los macronutrientes son los que se utilizan, son los que la planta necesita en mayor cantidad, y los micronutrientes son los que la planta necesita. Dígame dos macronutrientes y dos micronutrientes. Un macronutriente sería el carbono. A ver, claro, están dentro del macronutriente, pero los que más la planta los requiere.
nitrógeno, fósforo. Nitrógeno, fósforo, ¿cierto? Y el nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. ¿Y dentro de los micronutrientes? Los micronutrientes serían el cloro, cobre. Cobre, boro, zinc, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo definimos qué es la inoculación? Eso le pregunté a la señorita Patiño. ¿Qué es la inoculación de los explantes? ¿Qué es inocular un explante? ¿Qué es inocular un explante? Sería, ingeniero, la inducción de un proceso. En este caso sería un proceso de multiplicación de células. Inoculación. ¿Qué diferencia habrá entre inoculación e incubación? Inoculación. Usted también habló en la desinfección de que habían utilizado peróxido de hidrógeno al 2%. El peróxido de hidrógeno al 2% generalmente es el agua oxigenada. Si yo le pido a usted que me prepare peróxido de hidrógeno al 2% en un volumen de 300 mililitros, ¿qué tipo de solución es esa y qué cantidad pone de peróxido y qué cantidad de agua? Repito, peróxido de hidrógeno al 2% en un volumen de 300 mililitros. ¿Cuánto pone de cloro? Perdón, ¿cuánto pone de agua y cuánto pone de peróxido? ¿Y qué tipo de solución es esa? Serían 6 ml de peróxido. ¿Ya? Y ¿Cuánto de agua? Serían, de 300 serían 294 de agua. Perfecto. ¿Qué tipo de solución es esa? Peso, volumen. A ver, verá, peso, volumen. Verá lo que me está diciendo, peso, volumen. Porcentaje, volumen, perdón. ¿Qué es una solución porcentaje, volumen? Es la mezcla entre dos líquidos. Mezcla entre dos, es decir, el soluto y el disolvente son líquidos. En el caso del peróxido de hidrógeno, ¿cuál es el soluto y cuál es el disolvente? El soluto vendría siendo el peróxido y el solvente sería el agua. Perfecto, muchas gracias, señor presidente. Me basta, he procedido a examinarla a la señorita Jiménez Dania. A continuación, en el mismo orden de las exposiciones, queda en el uso de la palabra el siguiente miembro del tribunal para que examine al señor Granda Brian. Mi estimado Brian, quiero que me diga qué diferencia hay entre inoculación e incubación, que hasta el momento no me han dicho. ¿Qué diferencia hay entre inoculación e incubación cuando hablamos de cultivo de tejidos vegetales, lógicamente? A ver, para inocular, tengo entendido que es colocar un tejido en el interior de un medio de cultivo. Perfecto. Incubación es colocar un tejido in vitro controlando sus factores ambientales, así como físicos. Perfecto. Generalmente la inoculación, entonces, decimos que es tratar de colocar el explante o el tejido en contacto con el medio de cultivo. ¿Cuántos tipos de inoculación usted conoce? Dígame 2 o 1, o los que usted conozca de inoculación. ¿Cómo nomás se puede hacer la inoculación en el medio de cultivo? A ver, 2 tipos de inoculación, ¿no? Hay algunos, ¿no? Pero yo digo de esos, dígame por lo menos 2 tipos de inoculación que se puede hacer sobre el medio de cultivo. La inducción de nodales, No, verá, inoculación. O sea, ¿cómo yo puedo sembrar el explante en un medio de cultivo? Pasemos a la incubación. Usted habló de las condiciones ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales que es importante considerar durante el proceso de incubación? ¿Cuáles son los factores ambientales que hay que considerar en el proceso de incubación de los explantes? ¿Cuáles son? La temperatura. ¿Temperatura? ¿Qué más? La luz. La luz. ¿Qué más? Temperatura, luz, ¿qué más? Luz, sí. Falta el tercero. La humedad relativa. La temperatura. Sí. ¿Cuál es la temperatura que debe existir en el cuarto de incubación donde se incuban los tejidos? De 20 a 25. 20 a 27 grados centígrados. Cuando hablamos de la luz, hay 2 factores que hay que considerar. ¿Cuáles son esos 2 factores que hay que considerar cuando hablamos de la luz? El foto... No. Está bien, la luz. En la luz, 2 factores hay que considerar. ¿Cuáles son esos factores?
Las fases lumínicas o el fotoperiodo. El fotoperiodo, ¿y qué más? Y la intensidad lumínica. ¿Qué es el fotoperiodo y qué es la intensidad lumínica? ¿Y qué fotoperiodo se maneja en el laboratorio y qué intensidad lumínica se maneja en el laboratorio durante el proceso de incubación? ¿Qué es el fotoperiodo? Bueno, es la duración de las horas de luz y horas de oscuridad. Perfecto. ¿Cuál es el fotoperiodo que se maneja entonces en el laboratorio durante el proceso de incubación? El fotoperiodo que se maneja sería de... ¿Y la intensidad lumínica? De 6 horas luz y ¿cuánta oscuridad? La oscuridad, 16, la mitad, 8. 8. 16 horas luz y 8 horas de oscuridad, queda 24 horas del día, ¿no? ¿Y la intensidad lumínica cuánto? Creo que es de voltios, ¿cómo era? 5.000 lux, 5.000 lux, ya. Vamos con el tercer elemento, la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? ¿Qué es la humedad relativa? ¿Qué es la humedad relativa? Es la, bueno, es la presión parcial de vapor de agua y la presión del vapor de equilibrio. ¿En qué se mide, en qué unidad se mide la humedad relativa? En porcentaje. En porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de humedad relativa que debe existir en el proceso de incubación de los explantes? Explantes. Y finalmente, dígame usted, en su trabajo de investigación, usted indujo la formación de callo. Usted, cuando induce la formación de callo, ¿está conservando o alterando el patrón de crecimiento? Eso fue lo que usted nos expuso en su trabajo de investigación y en la parte del estudio del análisis de caso. Cuando usted indujo la formación de un callo, ¿está conservando o alterando el patrón de crecimiento? Estamos alterando el patrón de crecimiento. ¿Y cómo se altera el patrón de crecimiento? ¿Qué le adiciona al medio de cultivo para alterar el patrón de crecimiento? Reguladores de crecimiento. ¿Cuál de ellos? ¿En qué concentraciones? ¿Baja, media o alta? En este caso fue la citocinina y... A ver, pero para inducir un proceso de alteración del patrón de crecimiento, ¿qué le pone usted al medio de cultivo? ¿Puede repetirme, Inge? No sé. O sea, para usted, en el trabajo de investigación que usted nos está presentando y que analizó el grupo, ustedes realmente lo que hicieron es inducir la formación de una masa amorfa de células sin diferenciar. Es decir, alteraron el patrón de crecimiento. ¿Qué le adicionó usted al medio de cultivo para alterar el patrón de crecimiento? En ese caso, como le dije, se adicionaron auxinas. ¿En qué concentraciones? Auxinas en altas concentraciones. Ya. Para ver mejores resultados fue en altas concentraciones. Ya. Y como producto de esa formación o la utilización de auxinas en altas concentraciones, ¿qué obtuvo en su investigación? ¿Qué obtuvo? Nuestro objetivo era conseguir una formación de callos. Callo. ¿Qué es el callo? ¿Qué es el callo? ¿Y qué es el callo? ¿Qué es un callo? El callo es una masa amorfa de células indiferenciadas. De células indiferenciadas. Y a partir del callo, ustedes desdiferenciaron embriones. Ese tipo de embriones, ¿qué generalmente en cambio se utiliza para desdiferenciar el callo? ¿Qué utilizamos? ¿Qué tipo de regulador de crecimiento utilizo ahí en cambio? Las citoquininas. Citoquininas. Y generalmente ese tipo de brotes que salen del callo, ¿cómo se llaman? Yemas adventicias. Adventicias, o sea, se llama brotes de novo, ¿no es cierto? Brotes de novo. Bien, me basta, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, agradezco entonces a los señores miembros del Tribunal de Grado por la examinación que han realizado, entonces, a los aspirantes a la obtención del título de ingeniero e ingeniera forestal. En este momento, en mi calidad de presidente del Tribunal de Grado, me voy a permitir entonces tomar prácticamente y hacer la investidura profesional.
En este momento, señora secretaria abogada, entonces me voy a permitir, por favor, hacer la norma de estilo para poder realmente hacer la investidura como ingenieros e ingenieras forestales. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables os concede el grado de ingeniera forestal a la señorita Patiño Guamán Enid Alexandra, ingeniera forestal a la señorita Jiménez Dania Maribí e ingeniero forestal al señor Granda Castro Brian Leonardo. En nombre del tribunal les expreso mi más sincera felicitación y para lo cual le pido que la señora secretaria abogada recoja en el acta para que pueda emitir el título correspondiente a ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En nombre de la facultad y en nombre de la universidad, les expreso mis más sinceras felicitaciones y el mejor de los éxitos en la vida profesional. Les vamos a dar, por favor, un fuerte aplauso a los nuevos ingenieros e ingenieras forestales. Fuerte aplauso, por favor. Muy bien, felicitaciones entonces a los compañeros y a las compañeras que han hecho su exposición. Mi estimada Zaida, 1,76. 1,76. Okay. Perfecto. Vamos a continuar entonces a continuación con el grupo número 4. Asimismo, en ese marco del respeto y la consideración, vamos a proceder entonces a socializar en pantalla entonces la presentación de las compañeras y compañeros del grupo número 4, para lo cual entonces, señora secretaria abogada, sírvase informar si las señoritas y señores Quesada, Vargas, Luis Ángel, Ramón Abad, Zaida Nidia y Tigre Naranjo Brian David han cumplido con todos los requisitos legales para poderse presentar a este grado oral. Señor presidente, los dichos Quesada, Vargas, Luis Ángel, Ramón Abad, Zaida Nidia y Tigre Naranjo Brian David han cumplido con todos los requisitos legales para presentarse a este grado oral. Por lo tanto, señor presidente, usted puede iniciar en el momento que lo crea conveniente. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada. En este momento, entonces, vamos a iniciar la exposición del trabajo de investigación de tesis realizado por los aspirantes al título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, Quesada, Vargas, Luis Ángel, Ramón Abad, Zaida Nidia y Tigre Naranjo Brian David, para lo cual les pido, por favor, que tengan la bondad de socializar su presentación en la pantalla. Está habilitada ya la opción de compartir pantalla y en este momento les quiero proponer a los señores miembros del tribunal la metodología que vamos a seguir para poder hacer la examinación de los aspirantes al título de ingeniero e ingeniera forestal. En primer lugar, van a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación de su trabajo de investigación de tesis. Posteriormente de ello, una vez terminada la examinación, en el mismo orden en que realizaron la exposición, los miembros del tribunal tendrán el tiempo necesario para examinar a los aspirantes sobre las preguntas relacionadas con el trabajo de investigación de tesis, incluso con su ejercicio profesional. Les consulto, señores miembros del tribunal, ¿están de acuerdo con la metodología planteada? Sí, señor presidente. Bien, estando de acuerdo entonces con la metodología planteada, en este momento vamos a dictar el orden de las participaciones. Va a empezar en primer lugar el señor Quesada, Vargas, Luis Ángel, a continuación la señorita Ramón Abad, Zaida Nidia y finalmente el señor Tigre Naranjo Brian David. En ese orden, así van a ser examinados luego de realizar la exposición en 15 minutos, para lo cual les pido por favor que tengan la bondad de socializar en pantalla la exposición y en este momento entonces le pido a la señorita Dania Jiménez, que ella es la responsable de controlar el tiempo, que iniciamos el control del tiempo cuando pongan la presentación en la pantalla. Tengan la bondad, por favor, de socializar su presentación de la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Tengan la bondad. Dania, controlamos cuando empiecen a exponer, ¿sí? Por favor. Bien, entonces vamos a escuchar entonces la exposición de los resultados del trabajo de investigación de tesis realizada por los aspirantes entonces a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Entonces, por favor, tengan la bondad de maximizar la presentación y empezamos entonces con el señor Quesada, luego la señorita Ramón y terminamos finalmente con el señor Tigre,
Cuando estemos en 12 minutos, por favor, Dania, les informamos que les queda 3 minutos y cuando llegue a los 15 su tiempo ha terminado. Queda en el uso de la palabra el señor Quesada. Tenga la bondad, por favor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo TES, del cual nos ha tocado la exposición del trabajo, del estudio de caso de micropropagación en una especie vegetal asignada. Comportamiento in vitro de las orquídeas en 2 sustratos y aplicaciones de 3 fertilizantes foliares. Dice, las orquídeas que crecen en los bosques profundos nunca retienen sus fragancias, incluso cuando nadie las aprecia. Dentro de los antecedentes, dice que las orquídeas forman probablemente la familia de plantas más extensas, con más de 25.000 especies identificadas hasta el momento por los científicos, aunque las variaciones de tamaño, color y textura en sus flores presentan una estructura básica. Además, esta consta de 3 sépalos y 3 pétalos, pero uno de ellos es diferente a los otros 2, ya que se llama labelo, que las diferencias entre ellos son tan grandes que especialmente podrían sugestar que están emparentadas. Por lo general viven sobre los árboles donde captan el calor, la luz y el aire. Además, algunas crecen con musgos y otras en el suelo. Poseen formas de colores, aromas que los convierten en plantas enigmáticas y sujetas de investigación. Su riqueza floral despierta el interés de científicos de distintas latitudes que viajan durante todo el año para observar orquídeas y profundizar conocimientos. Las características del sustrato ideal para el cultivo de las orquídeas son un buen drenaje, buena retención de agua y facilidad de penetración de las raíces al ser carnosas y fasciculadas. Además, se recomienda un pH de 5 a 6 del sustrato que utilizan muchas veces en un plano secundario. Además, es necesario el desarrollo de las orquídeas, ya que establece el crecimiento radicular que constituirá el medio de fijación y el anclaje de la planta. La presente investigación tomó como finalidad crear una metodología para la fase de aclimatación de las vitroplantas de orquídeas y de esta manera aumentar su sobrevivencia a condiciones ambientales. Para ello se evaluaron 2 tipos de sustratos y 3 diferentes tipos de fertilizantes foliares. Dentro del objetivo general tenemos probar 2 tipos de sustratos y evaluar el comportamiento en el trasplante y adaptación de las vitroplantas de orquídea en el invernadero. Dentro de los objetivos específicos, ensayar 3 fertilizantes foliares a base de fitohormonas para evaluar el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas de las orquídeas en invernadero y difundir los resultados de investigación a los actores sociales interesados, docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal. La anatomía de las orquídeas constan las siguientes. Las raíces, que algunas se adhieren al sustrato y otras son aéreas. Ambas tienen una importante función que es la absorción de agua, humedad y otras partículas que obtienen su alimento. Las inflorescencias pueden estar constituidas de una sola flor o por uno o varios racimos de muchas flores. A continuación, mi compañero. Seguimos, por favor. ¿Puedes compartir pantalla, por favor, Luis? Pantalla, por favor. No estás compartiendo. A ver, compartamos pantalla. Continuando con la exposición, tenemos la clasificación taxonómica. Como familia tenemos Eufita, división Angiosperma, clase Monocotiledonias, orden Gynandrae y familia Orchidaceae. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Propagación de orquídeas. La reproducción, esta se puede propagar ya sea por reproducción sexual o asexual. La sexual nos dice que
es la que se produce en la naturaleza cuando el polen es transportado desde una flor a otra por diferentes agentes polinizadores. Reproducción asexual. Se produce a partir de la división de la planta madre. Las plantas producto de esta división son clones de la madre. Siguiente. Características de las plantas producidas in vitro. No es necesaria la actividad fotosintética durante las primeras etapas de la planta en condiciones in vitro, puesto que a las plantas se les suministran los elementos básicos para su desarrollo mediante un medio nutritivo, encontrándose así en un estado heterótrofo y pasándose a un estado autótrofo al ser trasplantadas al suelo. Siguiente. La metodología que se aplicó es para metodología e instrumentos utilizados para la recolección de la información. El presente trabajo de investigación se aplicó el método de investigación cualitativa, la cual consistió en la revisión bibliográfica de varios estudios de casos relacionados con el tema comportamiento de vitroplantas de orquídeas en dos sustratos y en la aplicación de 3 fertilizantes foliares. Seguidamente se procedió a realizar el análisis del estudio de caso, fases de propagación, y se procedió a complementar con la metodología del documento guía sobre la importancia del cultivo de tejidos vegetales. Finalmente, se realizaron propuestas técnicas que permitan viabilizar el comportamiento de vitroplantas y un análisis de las características de orquídeas en 2 sustratos y la aplicación de 3 fertilizantes foliares. Siguiente, por favor. La ubicación del trabajo o el área de estudio. La presente investigación la han realizado en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad de Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables y en el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, ubicados al sur de la provincia de Loja, en el barrio Largel, ubicado gráficamente entre las siguientes coordenadas. Latitud 4 grados, 0 segundos, 0 minutos. Longitud 79 grados, 12 minutos, 0 segundos este. Altitud 2135 metros sobre el nivel del mar. Según las zonas de vida de Holdridge en 1983, ecológicamente corresponde a la zona de vida bosque seco montano bajo, con una temperatura anual de 15,3 grados centígrados, precipitación de 900 milímetros anuales y una humedad relativa del 71,96%. El clima, según Cooper, es templado lluvioso. Siguiente, por favor. La metodología para probar 2 tipos de sustratos y evaluar el comportamiento en el trasplante y adaptación de las vitroplantas de orquídeas en invernadero. Para ello han realizado los siguientes pasos. Recolección y obtención de sustratos. El sustrato de Ecuagénera lo obtuvieron mediante un pedido de fundas de 2 kilogramos y la colecta de los diferentes materiales para la mezcla del sustrato de laboratorio lo han realizado en zonas naturales. Preparación del sustrato de laboratorio. El sustrato de laboratorio ha estado compuesto por corteza de coco, musgo, sphagnum y ladrillo, el mismo que ha sido picado, luego ha sido mezclado hasta que ha quedado el sustrato uniforme. El sustrato ha sido desinfectado, luego han procedido a humedecerlo por un día y luego colocarlo en los recipientes. La preadaptación y adaptación de las vitroplantas de orquídea. Han realizado la selección de las vitroplantas de 3 especies de orquídea. Ciris
Circilium serratum, Góngora cornuta y Cattleya maxima, las cuales presentan las mejores características. Posteriormente se han llevado las plantas al invernadero del laboratorio y las han dejado durante 2 semanas para que se preadapten. La siembra de las plántulas de orquídea en los sustratos. Han lavado las plántulas con la finalidad de eliminar por completo el agar de sus raíces y han sido sumergidas en una solución de casumín al 2% durante 5 minutos. Seguidamente han realizado la siembra de las plántulas. Siguiente. Metodología para ensayar el efecto de 3 fertilizantes foliares a base de fitohormonas para evaluar el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas de orquídeas en invernadero. Para ello se han realizado 3 pasos. Como primero tenemos la obtención y aplicación de los fertilizantes. Los fertilizantes que han utilizado en el ensayo son More y Green Master, y fueron adquiridos en almacenes agropecuarios. Como segundo tenemos la evaluación y la toma de datos. Esta la han realizado de las plántulas sacadas del laboratorio antes de ser separadas al sustrato y durante cada mes, para lo cual han utilizado hojas de papel milimétrico, considerando el incremento de las variables. Como tercero tenemos el análisis estadístico de datos. Para ello se han probado supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad para cada una de las variables. Metodología para la difusión de los resultados de la investigación a actores involucrados, docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja. Han socializado los resultados de la investigación a través de una exposición a los técnicos del laboratorio de micropropagación vegetal y a los estudiantes. Y han elaborado un tríptico con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos. Siguiente, por favor. A continuación, mi compañero. El estudio de caso analizado consistió en probar 2 tipos de sustratos y 3 fertilizantes foliares para evaluar el desarrollo de las vitroplantas de orquídea. El mismo que se desarrolló en el invernadero del Laboratorio de Micropropagación Vegetal y en el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja. Por consiguiente, para lograr el desarrollo de las mismas, se llevó la preadaptación de las vitroplantas, ubicándolas en frascos con vitroplantas seleccionadas en el cuarto de aclimatación, donde posteriormente se realizó la siembra. Se realizó la selección de vitroplantas de 3 especies de orquídeas, Circilium serratum, Góngora cornuta y Cattleya maxima. Se llevaron las plantas al invernadero del laboratorio y se las dejó durante 2 semanas para que se preadapten a las Compañero, le quedan 3 minutos. 3 minutos. A las condiciones naturales de temperatura, humedad y luminosidad. Para la siembra in vivo se utilizó 2 sustratos. En el laboratorio se creó un sustrato y el de Equagenera. Y 3 fertilizantes, Moore, Green Master y hormonas sintéticas también creadas en el laboratorio, los cuales fueron aplicados cada 8 días y las variantes evaluadas fueron sobrevivencia, altura de la planta, longitud de hojas, longitud de raíces, número de hojas y número de raíces. Siguiente, por favor. Como síntesis de resultados tenemos, con el sustrato de Equagenera, la altura promedio fue 0.39, la longitud de hojas 0.34, la longitud de raíces 1.16 y el número de hojas 0 centímetros, lo anterior mencionado, perdón, y el número de hojas es una media de 0.90 y el número de raíces es una media de 1.15. El fertilizante Moore presentó mejores resultados en las variables evaluadas con los siguientes promedios de incremento. Altura 0.55, longitud de hojas 0.44 y longitud de raíces 1.45 centímetros y el número de raíces una media de 1.13.
a excepción del número de hojas, siendo superado por las fitohormonas y el control o testigo, que era simplemente agua. Siguiente, por favor. Un mayor porcentaje de supervivencia depende del tipo de sustratos que se utilice, en este caso, como lo hicimos con Ecuagenera. La causa por la cual se presenta mayor dimensión en la altura, longitud de hojas y de raíces es por el fertilizante aplicado MUR. Este contiene macroelementos los cuales ayudan al crecimiento. Las orquídeas presentan problemas serios para su propagación en forma natural debido a que la mayor parte de semillas están escasamente diferenciadas, por lo que no se les distinguen los cotiledones ni la radícula y carecen de endosperma. Siguiente, por favor. Las orquídeas, además de engalanar los árboles con sus hermosas flores y crear interacciones muy estrechas y específicas con otros organismos, el bajo porcentaje de germinación y viabilidad de la especie y los sustratos de siembra de muchas veces no son los aspectos que tomamos en cuenta y los dejamos a un lado y son muy importantes para el cultivo de orquídeas. Siguiente, por favor. Dani, el tiempo, ¿verdad? Aplicarla como un aporte, tenemos aplicar la revisión de literatura en distintos estudios para tener mayor conocimiento, conocer el comportamiento natural de la especie para poder verificar y llenar un seguimiento sobre el comportamiento y aplicar un tratamiento a la planta, y probar diferentes tipos de sustratos foliares en las orquídeas para ver cuál es su desarrollo. Siguiente, por favor. Como conclusiones, tenemos que el sustrato comercial Ecuagenera presentó mejores resultados, mostrando una supervivencia del 51.67%. El mejor tratamiento al elevar la interacción entre sustratos más fertilizantes fue Ecuagenera más MUR, mostrando un aumento de la mayoría de variables, por ejemplo, alturas 0.92. Ya se les acabó el tiempo. Bien, agradezco realmente la participación de la compañera y compañeros del grupo número 3. Lamentablemente no pudieron preparar su presentación en el tiempo establecido. En este momento, en calidad de presidente del tribunal, me voy a permitir ceder el uso de la palabra a los señores miembros del tribunal para que inicien la examinación de los aspirantes al título de ingeniero e ingeniera forestal en el mismo orden que realizaron la exposición. Entonces, me voy a permitir ceder el uso de la palabra al compañero del tribunal para que examine entonces al señor Quesada Luis. Bien, muchísimas gracias, señor presidente. Señor Quesada, por favor, quiero que usted me hable un poco de las orquídeas. Quiero que me diga qué tipo de plantas son, si son plantas parásitas, son plantas autótrofas, cómo es las condiciones de vida, cómo viven las orquídeas. Quiero que me hable al respecto de las orquídeas, mi estimado Luis. Luis, está con su micrófono apagado. Luis. Perdón. Ya. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Decía que quiero que me hable respecto de las orquídeas. ¿Cómo es la propagación? ¿Qué tipo de plantas son? Si son plantas autótrofas, son plantas heterótrofas, son plantas parásitas. Quiero que me hable, en definitiva, de las generalidades que tienen las orquídeas. Ya, dice, una principal generalidad de las orquídeas es que constituyen una de las familias más botánicas más jóvenes desde el punto de vista evolutivo, con un número entre 2.000 a 3.000 especies distribuidas por todo el mundo. Además, estas tienen la posibilidad de que se distribuyen en las regiones tropicales y subtropicales, precisamente en la cordillera de los Andes, como es Ecuador y Perú y Colombia. Además, aquí en el Ecuador se dice que en el Ecuador se encuentran 4 tipos de orquídeas de las 5 que son a nivel mundial, donde da la casualidad de que aquí se encuentra una que es conocida como la más pequeña de las orquídeas. Otro aspecto importante es que las orquídeas son organismos autótrofos, que o sea generan su propio alimento, y el cual tiene lo que es una propagación tanto sexual como asexual. Son epífitas, si son autótrofas, ¿qué quiere decir ser epífitas? ¿Qué quiere decir ser planta epífita? Como se conoce, las epífitas son aquellas que dependen de otro organismo para poder sobrevivir en un llamado simbiosis.
Es por esto que la mayoría de las orquídeas se desarrollan lo que son en árboles grandes, tanto en sus ramas. No, al ser epífitas, ¿son plantas parásitas? No. No. ¿Cómo se nutren las orquídeas? Las orquídeas se nutren mediante una simbiosis. Ajá. Es decir, ¿hacen o no hacen fotosíntesis? Sí, sí realizan fotosíntesis. Perfecto. ¿Qué tipo de fruto tienen las orquídeas? Perdón, Inge. ¿Qué tipo de fruto tienen las orquídeas? ¿Cómo es el fruto? ¿Cómo son las semillas de las orquídeas? El fruto es un tipo cápsula. Cápsula. El cual ese es ¿Dehiscente tipo o indehiscente? dehiscente. Al momento que abre, libera las semillas. Lo que se constituye una particularidad de las orquídeas es que las semillas son denominadas tipo polvo, ya que son minúsculas y contienen aproximadamente las reservas de alimento entre 1.000.000, más de 10.000 semillas por cápsula. Ajá. ¿Cómo se reproducen las orquídeas? En el caso suyo trabajaron en la especie Cattleya máxima. ¿Cómo se propagan las Cattleyas máximas? ¿Cuáles son los métodos de propagación? Ya, dentro de los principales que se dio en la reproducción sexual, tenemos que se puede dar de dos maneras, tanto la reproducción sexual y de la reproducción asexual o por partes vegetativas. Ajá. La reproducción sexual es la que ocurre precisamente de cuando el polen es transportado desde una flor a otra por los diferentes agentes polinizadores, como pueden ser abejas, avispas, mariposas o entre otros. Cuando se hace la polinización, ¿cuáles son las células sexuales que intervienen en ese proceso de fecundación? ¿Cuál es la célula sexual masculina y cuál es la célula sexual femenina? La célula sexual femenina es el óvulo. A ver, la célula sexual masculina de las plantas, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama la célula sexual masculina? Es el anterozoide, la célula sensual masculina y la ósfera la femenina. Perfecto, entonces se funden las dos y forman entonces el cigoto. Y luego entonces, a partir del cigoto, existe la semilla. Entonces ya me explicó la propagación, en este caso, sexual. ¿Cómo es la propagación asexual de las orquídeas en el caso de la Cattleya máxima? ¿Cómo es la propagación asexual? La propagación asexual se entiende lo que son la reproducción por lo que son por partes vegetativas a partir de la división. ¿Cuáles son las partes vegetativas que utilizan las orquídeas para propagar? ¿Cuáles son las partes vegetativas? ¿Cómo se llaman las partes vegetativas que se utilizan de las orquídeas para poderse propagar? Por ejemplo, la división de tallos por queiques o queiques, esquejes o estacas. O también se llama protocormos, ¿no es cierto? Protocormos. Y reproducción por meristems. Ajá. ¿Qué descendencia se espera cuando hace propagación usted sexual y asexual? ¿Qué descendencia usted realmente espera obtener? La principal descendencia de la reproducción sexual es lo que se forman nuevas plantas no idénticas genéticamente a los padres. ¿Cómo se llama esa descendencia? Perdón, Inge. ¿Cómo se llama esa descendencia de la propagación sexual y cómo se llama esa descendencia de la propagación asexual? La de propagación asexual es la de genéticamente idénticos y la de la asexual. Pero ¿cómo se llama la descendencia desde el punto de vista genético? ¿Cómo se llama la descendencia por semillas y cómo se llama la descendencia por partes vegetativas o propagación asexual? Homocigoto y heterocigoto. ¿Qué es la homocigoto y qué es la heterocigota? ¿Qué es homocigoto y qué es heterocigoto? A través de semillas, ¿qué obtengo? ¿Homocigoto o heterocigoto? Y a través de partes vegetativas, ¿qué obtengo? ¿Homocigoto o heterocigoto? Homocigotos, lo que se entiende, resulta de la producción sexual y heterocigoto de la asexual. ¿Seguro? ¿Qué quiere decir homocigoto y qué quiere decir heterocigoto? ¿Qué quiere decir homocigoto y qué quiere decir heterocigoto? Homocigoto presenta los alelos normales o de la misma variante.
Y heterocigoto presenta la combinación de los dos. En los dos. ¿Cómo es la descendencia? A ver, ¿cómo es la descendencia homocigota y heterocigota? La de homocigota es de parte de, sería la reproducción asexual. Ya, ¿cómo es la descendencia? ¿Cómo es la descendencia? De las sexuales, organismos idénticamente a la planta madre, y la sexual. Otra vez me confunde ahí, ver. ¿Cómo es la descendencia de la propagación sexual y asexual? Dígame cuál es homocigota y cuál es heterocigota y qué características tiene. La heterocigota es la reproducción sexual y la homocigota es la reproducción asexual. Me basta, señor presidente. Me basta, señor presidente. Bien, vamos entonces a ceder el uso de la palabra al segundo miembro del tribunal examinador para que haga el proceso de examinación a la señorita Ramón Zaida. Mi estimada Zaida, en la misma línea, ¿qué es la propagación homocigota y qué es la propagación heterocigota? Que lamentablemente, pues el señor Luis no me pudo aclarar aquello. Tenga la bondad. A ver, heterocigota es cuando se forma por alelos diferentes. Ajá. ¿Y cómo la descendencia? ¿La heterocigota de dónde proviene? ¿De sexual o asexual? De células sexuales con diferentes dotaciones genéticas. Ya. ¿Y la homocigota de dónde proviene? La homocigota proviene de la unión de dos células sexuales que tienen igual dotación genética. Ya, y la homocigota, entonces, ¿de qué tipo de propagación viene? Homocigota. Homocigota de propagación sexual. ¿Seguro? Asexual. Asexual. ¿Qué quiere decir la propagación asexual? ¿Qué características tiene la propagación sexual y asexual? Justamente hablando de las orquídeas. Ya, la propagación asexual se da por partes vegetativas y la propagación sexual se da por semillas. Por semillas. Entonces, ahora sí aclaremos. ¿Sexual qué es? ¿Homocigota o heterocigota? Sexual es homocigota. A ver, otra vez. Heterocigota, perdón. A ver, pero pongamos de acuerdo. ¿Sexual qué descendencia es? ¿Homocigota o heterocigota y por qué? A ver, sexual es heterocigota porque ¿Por qué? Porque proviene porque su código genético es transmitido por el anterozoide y la ósfera. O sea, ¿es diferente o es igual? Es diferente. Es diferente, ya. Perfecto. ¿Y asexual? ¿Qué tipo de descendencia es y por qué? Asexual. Es ¿Es Bueno, me basta, señor presidente. Vamos a pasar a la siguiente parte. Quiero que me diga, desde el punto de vista de las grandes fases que existen en el cultivo de tejidos vegetales, decimos que tenemos 4 fases del cultivo de tejidos vegetales. Ustedes trabajaron en la 4ª fase. ¿Cuáles son esas fases por las cuales atraviesa el cultivo de tejidos vegetales, mi estimada Zaida? Las fases Ustedes trabajaron en la 4ª fase. Quiero que me diga cuáles son esas 4 fases por las cuales de manera macro, de manera grande, pasa el cultivo de tejidos vegetales. ¿Cuáles son esas fases? En las fases de invernadero. No. El cultivo de tejidos vegetales pasa por 4 fases. ¿No? Ustedes trabajaron en la 4ª fase, que es la aclimatación o adaptación de vitroplantas a condiciones naturales. Pero antes de eso hay 3 fases. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuáles son esas fases por las cuales pasa el cultivo de tejidos vegetales hasta llegar a la fase que ustedes trabajaron de aclimatación?
A ver, hábleme de la aclimatación. ¿En qué consiste la aclimatación de las vitroplantas? ¿Cuál es el cuidado que se tiene que tener de las vitroplantas? En la aclimatación se debe considerar en las características de las plantas in vitro. Ajá. ¿Qué características tienen las plantas in vitro? ¿Cómo son las células? ¿Cómo son los estomas? ¿Cómo son la epidermis? ¿Cómo son? Ya, estas son plantas asépticas. Ajá, primera cosa. Sí, tienen un comportamiento heterótrofo, o sea, no fabrican su propio alimento. Ajá. También poseen el aparato fotosintético, es poco desarrollado. Perfecto. Y las células están empalizada, ya que estas, o sea, poseen baja frecuencia en estomas y la baja frecuencia de estomas es por la ausencia de las ceras en la cutícula. ¿Y por qué se deshidratan tan rápido? ¿Por qué realmente? ¿Qué es lo que pasa con el estoma? El estoma no requiere fuente, no tiene carbohidratos. ¿Cómo realmente el estoma regula la entrada y salida del agua? ¿A través de qué? A través de las ceras que presenta en la cutícula. No, desde el punto de vista celular. ¿A través de qué, en este caso, no sé, artificio, a través de qué orgánulo controla el estoma el proceso de transpiración, el proceso de ingreso y salida del agua? Porque la vitroplanta dice usted que no tiene desarrollado todavía ese proceso. Por la fotosíntesis. No. A ver, no lo entiendo. ¿Por qué una planta se marchita? ¿Qué es la transpiración? ¿Qué diferencia habrá entre la transpiración y la evaporación? La transpiración es la salida del agua por medio de los estomas. De los estomas, o sea, es la transformación de agua en vapor desde una célula viva. ¿Y qué es la evaporación? Después hablamos de los estomas. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es un fenómeno físico. Físico, muy bien. En donde se evapora, o sea, literalmente. El agua se convierte en vapor, ¿no? En cambio, la transpiración es un proceso fisiológico, ¿no? En donde las células generalmente transpiran, eliminan al exterior el vapor de agua. ¿Y por dónde se elimina ese vapor de agua desde la célula? ¿Por dónde? ¿Por dónde se elimina ese vapor de agua de la célula? Por los estomas. ¿A través de qué es el mecanismo que realmente regulan la entrada y salida del agua? Usted ya lo dijo, pues que después hablamos de eso. Hay un mecanismo que todavía la vitroplanta no lo tiene regulado y por lo que es muy susceptible de deshidratarse. Vamos ahora a la fotosíntesis. ¿Cómo es la fotosíntesis en la vitroplanta? ¿La vitroplanta es autótrofa o heterótrofa? Es heterótrofa. ¿Es heterótrofa o se comporta como heterótrofa? Se comporta como heterótrofa. ¿Por qué se comporta como heterótrofa? Es que cuando se encontraba en condiciones in vitro, nosotros le adicionábamos los macro y micronutrientes. De manera exógena, ¿no es cierto? ¿Qué pasa durante el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué pasa durante el proceso de la fotosíntesis? ¿Cómo se desarrolla la fotosíntesis? ¿Se acuerdan que decíamos? Es cuando se transforma el metabolismo en anabolismo. Ajá. Decíamos que en la fotosíntesis la comparamos como un gran molino, ¿no es cierto? En donde existían elementos de entrada y elementos de salida. ¿Cuáles son
esos elementos de entrada y cuáles son los elementos de salida de la fotosíntesis. Es la razón por la cual la vitroplanta todavía no tiene activado el aparato fotosintético. De entrada era la energía o luz Energía solar. Del sol, ¿qué más? La clorofila. Clorofila, el 2. de carbono. Carbono, 3. El agua, 4. Y elementos inorgánicos. Elementos inorgánicos. Y como producto de esa molienda, de ese gran molino, ¿qué sale como productos elaborados? 6 moléculas de glucosa y 6 de oxígeno. Perfecto. ¿Y eso la vitroplanta ya está capacitada para hacer eso? No. No. Tenemos que suministrarle de manera exógena lo que usted decía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cuidado hay que tener para que la vitroplanta realmente no se deshidrate? Hay que evitar la desecación, o sea, hay que irlas preacondicionando al trasplante. Sí, al trasplante. ¿Qué más haría usted para evitar que su planta se deshidrate? ¿Qué más haría usted? Eliminaría los residuos para que se deshidrate, me dijo. Para que no se deshidrate, ¿no? O sea, dicen que el éxito del cultivo de tejidos vegetales es que no se deshidrate la planta, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted para que no se deshidrate la planta? La vitroplanta. Le adicionaría una cámara húmeda. Una cámara húmeda, ¿no? Para tratar de evitar que la planta pierda humedad, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, me basta, señor presidente. Vamos a continuación entonces ceder el uso de la palabra al tercer miembro del tribunal para que proceda el proceso de examinación al señor Tigre Brian. Brian, mi estimado Brian, me faltó completar qué es el mecanismo que no puede regular la vitroplanta para que realmente se pueda transpirar y que Zaida pues lamentablemente no me lo pudo decir. El mecanismo que no se puede regular. Ajá, que no puede todavía regular la vitroplanta y que por eso se deshidrata. Creo que es la transpiración. La transpiración. ¿Y la transpiración a través de qué se produce? A través de los estomas. De los estomos. ¿Y los estomas qué tienen regulado para tratar de controlar la apertura o salida del agua? Creo que eso se realizaba a través de ósmosis, en la cual sí, pero ¿cuál es la parte que regula esa entrada y salida del agua desde el interior del protoplasma hacia afuera? ¿Qué parte de la célula? Claro, ¿qué parte del estoma? Del estoma. El estoma es una célula riñonada, ¿no? Entonces tiene un orificio por donde se produce ese intercambio gaseoso, que la vitroplanta todavía no tiene regulado ese mecanismo. Se llama ostiolo. ¿Qué es el ostiolo? ¿Qué hace el ostiolo? ¿Qué hace el ostiolo en una planta normalmente adaptada a condiciones in vivo? ¿Y qué es lo que pasa en cambio en la vitroplanta? Por eso se deshidrata. El ostiolo permanece cerrado cuando hay en las plantas de frío in vitro, ya que tiene una humedad normal. En cambio, cuando están en ambiente, debe ser regular, abrirse y cerrarse para eliminar. O sea, la vitroplanta, el estoma puede controlar el mecanismo de apertura y cierre del ostiolo. La vitroplanta no. No, ¿no es cierto? No controla, ¿no es cierto? Es decir, por eso generalmente el agua tiende a salir. Yo estaba hablando con Zaida de las fases. Yo quiero que me diga cuáles son esas 4 grandes fases, porque el trabajo de investigación de ustedes se circunscribe en la 4ª última fase, que es la aclimatación o adaptación de las vitroplantas a condiciones de invernadero. ¿Me puede decir cuáles son las 3 fases que anteceden a la aclimatación? Estaba la inoculación del cultivo, la incubación. No, grandes fases. Le voy a recordar y usted me va a decir qué va a pasar, cuál es el objetivo de cada fase. Primero está la fase de implantación. Segundo está la fase de brotación. Tercero está la fase de enraizamiento. Y cuarto está la fase de aclimatación. Ustedes trabajaron en la fase de aclimatación. Dígame cuál es el objetivo de cada fase. ¿Cuál es el objetivo de la implantación? ¿Cuál es el objetivo de la brotación? ¿Y cuál es el objetivo del enraizamiento? ¿Y cuál es el objetivo de la aclimatación? ¿Cuál es el objetivo de cada una de esas fases?
implantación lo que hacemos es transportar un tejido a un medio de cultivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál sería la finalidad en la fase de implantación? La finalidad es reproducir una nueva planta a partir de un tejido de una planta. ¿Qué dice usted? ¿Tener mayor porcentaje de sobrevivencia o tener mayor porcentaje de mortalidad? Mayor porcentaje de sobrevivencia porque podemos controlar, aparte de los métodos de asepsia, se puede controlar otros parámetros que en campo no. Ya, entonces, en la fase de implantación, el objetivo fundamental es tener los máximos porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. En la fase de brotación, ¿cuál será el objetivo? El objetivo es que exista el brote de yemas para que se pueda seguir creciendo y reproduciendo la planta. O sea, tener mayor cantidad de brotes para hacer ¿qué? ¿Cómo se llama eso que se tiene mayor cantidad de brotes? ¿Cómo se llama? Micropropagación. ¿Qué es la micropropagación? ¿Qué es la micropropagación? La micropropagación es la propagación a partir de pequeños segmentos de una planta. ¿No es cierto? A gran escala, ¿en espacios grandes o pequeños? Sí, es a gran escala, espacios pequeños. En espacios reducidos, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la fase de brotación es tener la mayor cantidad de yemas, la mayor cantidad de brotes axilares para hacer micropropagación. ¿Y cuál será el objetivo de la fase de enraizamiento? Su objetivo es mantener la supervivencia de las plantas a través del enraizamiento, ya que por este método la planta se desarrollaría más y luego estaría lista ya para el proceso de aclimatación y posteriormente salir a o sea, tener el mayor porcentaje de enraizamiento, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cuál es el objetivo de la fase de ustedes, de aclimatación? ¿Cuál es el objetivo de la fase que ustedes trabajaron en su trabajo de investigación de tesis? La parte de aclimatación, el objetivo es evitar en sí la mortalidad de las plantas, tener un buen número de plantas sobrevivientes, por lo cual cuidamos los parámetros de temperatura, humedad y luz para que puedan aclimatarse y sobrevivir. Ya, perfecto. Entonces consideramos los factores ambientales, temperatura, como usted bien lo dijo, luz y humedad relativa. Hábleme de las medidas que hay que tomar en cuenta en lo que tiene que ver con la temperatura, con la luz y con la humedad relativa. ¿Qué elementos, qué factores hay que considerar para tener entonces los máximos porcentajes de sobrevivencia? Hablemos de la temperatura. Ya la temperatura, decíamos que una temperatura adecuada es entre 20 a 27 grados centígrados. Correcto. ¿Cómo podríamos incrementar la temperatura en el invernadero? Podríamos incrementar la temperatura a través manualmente, perdón, a través de un instrumento como un calefón, o también podemos incrementar cubriendo el invernadero para que exista un... Lo que hace el campesino. ¿Qué hace el campesino? Cuando hace un almácigo, seguro cuando hace un almácigo de tomate, de pepino, ¿qué hace? Pone paja, ¿no? Y está generando una cama caliente, ¿no? Está haciendo una cama caliente. Un termostato puede ser, ¿no es cierto? O sea, para poder elevar la temperatura. Entonces, primer elemento, temperatura. Segundo, la luz. ¿Qué elementos hay que considerar en la luz? En la luz, al momento de la aclimatación, no debe ser más elevada de 1.5 kilolux. Perfecto. Eso se llama intensidad lumínica. ¿Y el fotoperiodo? Y el fotoperiodo debe ser de 16 horas luz y 8 oscuridad. Perfecto. Muy bien. ¿Y lo que tiene que ver con la humedad relativa? La humedad relativa, las plantas, aquí debemos evitar de que pierdan agua, de que se deshidraten. Entonces, ya que salen con una humedad mayor, debemos irla disminuyendo aproximadamente desde el 100% y ir disminuyendo. ¿Qué medidas haría, qué mecanismos haría para mantener la humedad relativa alta del invernadero? Por ejemplo, en el caso del estudio, cubrieron con fundas plásticas para resguardar la humedad y no permitir que se deshidrate. ¿Qué más podría hacer usted? ¿Qué más podría hacer? También con una cámara de humedad. Ajá. Y también podría ser cubriendo. Lo importante es impedir que exista mucha aireación para que no se produzca desecación en la planta perfecto. Sería disminuyendo la temperatura. Muy bien. El siguiente elemento a considerar es el sustrato. ¿Qué es un sustrato?
¿Y cuál es el sustrato que utilizaron en su trabajo de investigación? Ya, los sustratos, ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es un reemplazante del suelo, el cual provisiona de anclaje para la planta y también suministra los nutrientes necesarios para su desarrollo. O sea, tiene diferentes proporciones, ¿no? En el caso del sustrato que ustedes utilizaron en la investigación, ¿cómo estaba conformado ese sustrato? Ya, el sustrato utilizamos dos que fueron comerciales y uno que se realizó ahí, que utilizamos fibra de coco, ladrillo y... fibra de coco, ladrillo y... El genera, ¿no es cierto? Y el musgo. Ya, y musgo. Y genera también que utilizaron, que es un sustrato ya preparado. ¿Y por qué realmente utilizaron sustrato tan poroso? ¿Por qué? Para que exista gran capacidad de absorción de agua. Ajá. En el caso del musgo, esto nos ayudaba el musgo. Las proporciones eran 2-2-1. Ajá. 2 de musgo, 2 de ¿Por qué este tipo de sustrato? ¿Cómo viven las orquídeas? Que las orquídeas viven, normalmente son epífitas, viven sobre los árboles, donde con sus raíces retienen el agua de la lluvia. Entonces necesitan un sustrato poroso, ¿no es cierto? Sí. No se necesitan un sustrato de tierra que sea muy compactada, muy arcillosa, que toda la razón por la cual utilizaron entonces ese tipo de sustrato, ¿no? Quiero que me diga finalmente, Brian, ¿cuál es el éxito del proceso de aclimatación? ¿Cuál es el éxito del cultivo de tejidos vegetales en el proceso de aclimatación? Y con eso vamos terminando. Ya, en sí, el éxito se mide por el porcentaje de supervivencia de los individuos. Ajá. ¿Cuánto sería aceptable para yo realmente decir que estoy teniendo éxito en el proceso de aclimatación o adaptación de las vitroplantas? Se manejaba un porcentaje del 50% de supervivencia para que exista un éxito. Un poquito más, ¿no? Un poquito más, 70 decíamos. 70% de supervivencia y ¿cuánto de mortalidad? 30% de mortalidad. Ajá. Y para eso entonces decíamos que hay que ir acondicionando todos los factores ambientales para irla pasando a la planta, de vivir de una condición heterótrofa a vivir en una condición autótrofa, ¿no es cierto? Muy bien, me basta, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco al compañero miembro del Tribunal del Grado por la examinación. Bien, una vez que se ha realizado la examinación de los aspirantes a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales, Quesada Vargas Luis Ángel, Ramón Abad Zaida Nidia y Tigre Naranja Brian David, entonces en este momento, señora secretaria abogada, me voy a permitir realmente decir la norma de estilo para proceder a la investidura profesional como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Entonces digo, la República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, os concede el grado de ingeniero forestal al señor Quesada Vargas Luis Ángel, ingeniera forestal a la señorita Ramón Abad Zaida Nidia, e ingeniero forestal al señor Tigre Naranjo Brian David. En nombre de la Universidad Nacional de Loja y de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, les deseo el mayor de los éxitos, la especial felicitación, y le pido a la señora secretaria abogada que por favor asiente en el acta la sustentación pública para que posterior puedan proceder a obtener su título profesional como ingenieros e ingenieras forestales. Mi especial felicitación y les damos un fuerte aplauso, por favor. Tengan la bondad. Muy bien, entonces, mi estimada Zaida, 1,74. 1,74. Entonces, les felicito, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Prendamos las camaritas para ir terminando la clase. De esta manera, entonces, hemos dado cumplimiento a la examinación y exposición de los trabajos de investigación final que debían cumplir de acuerdo a lo que habíamos planificado en el sílabo al inicio de la asignatura. Yo les había señalado que definitivamente el objetivo fundamental es tratar al final de hacer un trabajo de investigación en donde prácticamente se condense todo el contenido que hemos ido aprendiendo, que hemos ido prácticamente abordando a lo largo de la asignatura. Realmente quiero felicitarlos a los 4 grupos por el trabajo de investigación que han realizado, porque definitivamente pues demuestra el interés, demuestra la capacidad que tienen para poder manejar la terminología que hemos ido utilizando a lo largo de la asignatura. Lo que habíamos visto de la planificación, que lo manifestaba en el encuadre, hemos dado fiel cumplimiento al mismo, y entonces quiero aprovechar de este espacio para felicitarlos a todos y cada uno de ustedes
por el excelente trabajo que han realizado, por las magníficas exposiciones, y quisiera rogarle entonces a Zaida que para la próxima clase, si Dios lo permite, para el próximo martes, me tenga ya el resultado final del ranking para ver cómo quedó definitivamente, cuál fue el grupo que quedó punteando, es decir, cuál fue el grupo realmente que obtuvo el mayor puntaje. Estaba revisando justamente en el internet ahora con esta cuestión de los Juegos Olímpicos, de que el ranking en salto alto ha sido tener 2,39, ¿verdad? Nosotros nos habíamos puesto como meta trazar 2 metros. Entonces, para la próxima clase, Zaida, por favor, para que me pueda compartir esa información. ¿Sí, Zaida? ¿Zaida? Listo, ingeniero. Ya, y entonces ahí me entregue ese archivito ya con la información completa. Si ya lo tiene completo, pues me lo hace llegar para yo tener para el informe final de la asignatura. Bien, entonces, permítanme realmente agradecerles a ustedes. Les quiero tomar las impresiones. ¿Qué tal les pareció la exposición de los trabajos? Ahora sí, ya más tranquilos, más distendidos. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció la experiencia de hacerlo? Voy incluso a encender mi cámara para terminar. ¿Qué tal les pareció la experiencia? A ver, quiero escuchar criterios, quiero escuchar opiniones. ¿Qué tal les pareció? A ver, ahora sí, ya más tranquilos. ¿Tienen el uso de la palabra? Sí, que bastante una nueva experiencia como para desenvolvernos un poco mejor para próximamente estar preparados. Ajá. ¿Les gustó la metodología? Sí, ingeniero. Ajá. Sí. ¿Qué les pareció lo más interesante de esto? A ver. Cuénteme, ansiedades, cuénteme inquietudes que tuvieron al respecto. A ver. Las preguntas, ingeniero. Ajá. Y es que las preguntas así mismo son así cuando toca presentar la tesis, así mismo es, Inge. Claro, así mismo, exactamente. Bueno, ahí es un poco más amplio porque incluso se toma del ejercicio profesional, ¿no? Es decir, incluso no, acá solo tomamos prácticamente solo del trabajo de investigación de test que ustedes examinaron, ¿no? Que ustedes analizaron. Pero ya en el grado se toma incluso de todo del quehacer profesional. Entonces, por eso que básicamente a veces a mí no me ponen mucho en los tribunales de grado, yo muy poco participo, yo dirijo nomás tesis, pero no me ponen ahí porque generalmente yo pregunto mucho, a veces no me ponen a mí porque a mí me gusta, por ejemplo, preguntar sobre todo lo que es, por ejemplo, qué es un vivero, por ejemplo, qué es un sustrato y todas cuestiones. Pero la idea un poco es tratar de prepararlos para lo que va a constituir la meta de ustedes. Recuerden que la meta ya está cerquita ahí. Con ustedes ya no puedo decir lo que les digo en primer año, ¿no? La meta de ustedes está lejos, ¿no? Todavía está chuta después de varios peldaños. Ustedes prácticamente están a 2 peldaños de llegar ya al título profesional. En el 7º ciclo incluso ya tienen que comenzar a pensar en qué puede ser su proyecto de investigación de tesis, y ahí es cuando uno comienza a pensar de manera personal. Es decir, cuando los intereses personales a uno le comienzan a mover y uno mismo ya se comienza a responsabilizar. Es decir, ya no necesita que el profesor le diga, oiga, tiene que prestar atención, la comprensión, la motivación, la emoción. No, ya cada cual se responsabiliza. Entonces, la meta de ustedes está casito ya, cerquita. Entonces, el objetivo mío es de que ustedes se vayan familiarizando para lo que va a constituir lo que todos queremos, ¿no? Yo creo que nadie aquí no quiere graduarse, ¿no? Todo mundo, realmente, desde el primer momento que uno ingresa a una carrera profesional de cualquier índole, lo que quiere es llegar a la meta. Y la meta es alcanzar el título profesional. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra enseñanza, qué otra lección aprendida les dejó realmente este tipo de exposiciones? ¿Pensaban que iba a ser así o no? A ver, qué miedo, aquí estamos ya en la parte de socialización de las experiencias que vivieron de la exposición con toda libertad, por recuerden que aquí somos una familia, aquí prácticamente no hay nadie que sabe más, ni nadie que sabe menos. Yo siempre digo, al final de la asignatura, yo soy el más afortunado de todos porque tengo el inmenso privilegio de aprender de ustedes, y creo que yo soy el que más aprendo de ustedes. A ver, entonces, sin ningún miedo, sin ningún tapujo, realmente me gustaría que realmente opinen al respecto. A ver. ¿Qué les pareció? Por mi parte, dije, yo no esperaba que iba a ser así la exposición, porque ¿Ya? o sea, las anteriores no habían sido así, entonces se me gustó que tomó la formalidad y la seriedad como que si estuviese en ese momento. Esa parte me gustó, que nos transportó a como si estuviésemos dando presentando el proyecto de tesis. Excelente la palabra que utilizó Brian, muchísima. Transportó. Esa era la idea. Ese era realmente el espíritu que yo tenía, la intencionalidad que tenía, era transportarlos a su grado, transportarlos a lo que va a constituir
prácticamente la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Si lo pude conseguir, me siento inmensamente feliz. Realmente de eso se trataba. Es decir, tratar de irlo preparando al estudiante y al mismo tiempo que se va preparando, elevándole el autoestima, ¿no? Esto no puede ser con chicos de primer ciclo, ¿no? Imagínense, alguien se queda en el tercer ciclo. Ustedes en cambio, no, pues ustedes ya están prácticamente en la carrera por el título profesional. Entonces, excelente, Brian, muchas gracias. Me transportó, esa era la palabra. Transportarlos imaginariamente, ¿no? A lo que va a constituir su proyecto de investigación de tesis, su exposición de los resultados de su trabajo de investigación de tesis. ¿Alguna otra experiencia, alguna otra inquietud, alguna otra cosa que quieran compartir? Con toda la confianza. ¿No? Recuerden que estamos aquí para poder seguir aprendiendo, ¿no? A ver. Ingeniero, yo de mi parte le quería agradecer por la metodología aplicada, en especial en este último estudio de caso. Es en sí que nos ayuda a nosotros a trabajar un poco más en lo que es las exposiciones, porque como nuestro compañero dijo, nos ayuda a transportar, o sea, nos guía ya para que veamos la metodología que se aplica para presentar nuestra tesis final, es decir, limitarnos en el tiempo. Muchas gracias. Otra palabra clave, nos guía. Eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias. Yo les agradezco realmente hartísimo a ustedes de ser receptivos. Les consulto a ustedes, ¿les gustó la metodología? Sí. ¿Quieren que la sigamos haciendo, si Dios así lo permite, con los estudiantes que vienen de sexto, por ejemplo? ¿O los hacemos que expongan nomás? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, quiero escuchar el criterio. A mí siempre me gusta hacer la evaluación de mi asignatura con mis estudiantes para que me den elementos para poder mejorar. Yo siempre digo que nadie es perfecto, todos somos perfectibles. Y a mí siempre me gusta escuchar el criterio de mis estudiantes para ver en qué puedo mejorar, en qué puedo realmente, qué sé yo, ir avanzando, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo con esta metodología para seguirla haciendo con los chicos que están detrás de ustedes? ¿Les parece bien o no? Yo pienso que sí, que para que ellos puedan tener la experiencia. Perfecto. Sí, más difícil. Más difícil, no, estuvo bien ahí, no, estuvo bien ahí, ya vean lo que es de malo, Luis, es más difícil, no, está bien. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Realmente si pude conseguir el objetivo, como dijo Brian, de transportarlos, y como dijo Zaida, de guiarlos, para mí realmente ha sido un verdadero privilegio haber trabajado con ustedes. Muchísimas gracias por la receptividad de ustedes, son un grupo maravilloso, ¿ah? Son un grupo de 12 estudiantes maravillosos que son verdaderos talentos humanos y quiero alentarlos a que sean en ese mismo nivel, con esa misma sencillez, con esa misma humildad, con ese mismo respeto, con ese mismo ganas de aprender las cosas. Aprovechen cada una de las enseñanzas que les brindan todos sus docentes, no solo en la asignatura, y vayamos ya generando una filosofía de trabajo, vayamos generando ya en las exposiciones, de que este tipo de exposiciones hay que hacerlas ya en todas las asignaturas, en la vida profesional, no solo ahora porque el ingeniero califica o porque hay un ranking, sino ya realmente hacerlo carne de la carne, hacer prácticamente filosofía de vida, filosofía de trabajo. Así que una vez más yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por la colaboración brindada, les felicito realmente por haber aportado de la mejor manera en el grado de empoderamiento los resultados de aprendizaje. Estoy inmensamente feliz porque hemos cumplido en el 100% el sílabo, hemos cumplido con los objetivos que nos trazamos al inicio de la asignatura, pero nada de eso hubiera sido posible sin no haber contado con el respaldo, con el apoyo, pero sobre todo con la responsabilidad de todos y cada uno de ustedes. Así que mi especial agradecimiento y los aliento a que sigan en esa misma línea, que sigan estudiando, que sigan esforzándose, que siempre consideren que la dosis de esfuerzo es la clave fundamental para el éxito. Que nada viene fácil, verán, que es importante tener ese conocimiento, el esfuerzo y las actividades para poder llegar al éxito esperado. Y que lógicamente el éxito nos va a brindar la felicidad. Y la felicidad, yo creo que todo el mundo está buscando la felicidad, nadie está buscando realmente ser infeliz, ¿no es cierto? Y la felicidad justamente va de la mano de la familia está buscando eso de ustedes. Y si realmente pudimos cumplir el objetivo, nos sentimos aquí todos inmensamente felices, todos absolutamente inmensamente felices. Mi especial agradecimiento a todos, absolutamente a todos, de manera particular a Mitzi y a Zaida, que siempre están colaborando conmigo, muchísimas gracias. Igual a los compañeros, en el caso de Dania, que ha venido controlando el tiempo, Anderson, que no nos acompañó hoy,
Muchísimas gracias por todo. Les deseo el mejor de los éxitos. Cuídense mucho, que tengan una semana extraordinaria en el plano personal, en el plano académico, en el plano familiar. Y si Dios lo permite, entonces nos vemos el día martes. Que les vaya extraordinariamente bien. Missy, por favor, solo Anderson, que justifique la falta, que no pudo venir. No se olvide de escribirme, por favor, porque no quiero que absolutamente nadie se perjudique. Muchísimas gracias, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Así que nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Inge. Gracias, Gracias. Chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.